Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces con esta clase que va a estar dedicada a ver cómo los linfocitos T se activan y qué funciones tienen, etc. Ya vamos a ver un poco los temas que vamos a tratar. Pero a modo de introducción, recordemos un poquito esto. Tenemos un conjunto de células que son capaces de reconocer el ingreso de patógenos y disparar lo que llamamos respuesta inmune innata, que actúa en el sitio de infección, tanto el proceso de reconocimiento como de activación. Pero como resultado de su activación también hay un flujo de información que va desde el sitio de infección a un sitio de inducción que es parte del sistema linfático. Y bueno, y en ese sitio de inducción es donde se va a dar lo que vamos a ver hoy, que tiene como dos protagonistas fundamentales a las células T y a las células B. Hoy nos vamos a concentrar en estas. A diferencia de lo que veíamos con la innata, la inducción, la activación de estas células se da acá en el sitio de inducción. Y estas dos células tienen cierta especialización en términos de qué parte de los antígenos ven, o sea, qué epítopes reconocen unas y otras. Acá tenemos el ejemplo del anticuerpo reaccionando con su antígeno y por las características de esta interacción, la interacción se da con la superficie del antígeno. Acá ven una proteína tipo en donde podríamos decir que este es un epítope B que está en la superficie, este es otro y este es otro, donde me importa hacer notar de que estos, los residuos que están involucrados, o sea, los aminoácidos que están involucrados, provienen incluso de distintas regiones de la molécula, ¿no? En cambio, en contraposición, los epítopes T, o sea, lo que reconoce el TCR asociado al MHC, son péptidos derivados de una porción de lo que es la estructura primaria de la proteína. Acá vemos el esquema, digamos, el TCR va a reconocer un péptido en el contexto del MHC. Desde el punto de vista conceptual hay algo interesante que tiene que ver con que el foco de la inmunidad adaptativa y en general los productos correspondientes es un poco diferente, o sea, los anticuerpos ven la superficie de la proteína, mientras que las células T pueden ver también, digamos, componentes del interior de la proteína. ¿Y por qué esto es importante? Porque la superficie de una proteína es más fácil de mutar, muchas veces es la que está más sometida a presión evolutiva justamente para evadir los anticuerpos, pero a los patógenos les cuesta más cambiar el core de la proteína. Y por tanto lo que vemos muchas veces es que la respuesta T es una respuesta más difícil de evadir por los patógenos. Si vamos al ejemplo del coronavirus ahora y la nueva cepa que apareció, en la variante Omicron ha habido grandes cambios a nivel de los epítopes B, de tal forma que la mayoría de los anticuerpos dejaron de reconocer los anticuerpos que se habían generado con las variantes anteriores ahora no reconocen estos cambios, pero los epítopes T siguen siendo reconocidos hasta, dependiendo de si es células T, CD8, CD4, hasta un 95-99%. Eso como concepto es importante porque en la evolución es como que el foco se puso en distintas regiones de los antígenos. Bueno, muy bien. Esta activación en el sitio de inducción entonces nos da células que van a tener funciones efectoras distintas, una secretando anticuerpos y células T que van a hacer varias cosas, como vamos a ver hoy. Y además vamos a generar memoria. Esa es otra cosa muy importante de lo que es la respuesta inmune adaptativa. En términos ya más enfocados de la clase de hoy, lo que vamos a ver es cómo se activa y qué acciones tienen los linfocitos T. Entonces vamos a ver cómo es su circulación,
Vamos a partir desde el punto de partida nuestro, digamos, va a ser que los linfocitos T se generaron en el timo, y eso lo vamos a ver en detalle dentro de 2 clases. O sea, vamos a partir de linfocitos que están saliendo del timo, asumiendo que son funcionales. A esto los llamamos linfocitos T vírgenes. Bueno, y después vamos a ver cómo circulan y cómo se activan, cómo se regula su activación y diferenciación, cuál es el rol de los linfocitos T en la defensa contra patógenos, y qué es y cómo funciona la memoria de linfocitos T. ¿No? Hay mucho contenido en la clase de hoy, vamos a ver cómo mantenemos el ritmo. Acá hay un pantallazo general de las funciones de los linfocitos T, donde acá estarían los linfocitos T CD4 o colaboradores, que cuando se activan dan lugar a funciones como la de mejorar la actividad de los macrófagos, promover la inflamación o colaborar con los linfocitos B para producir anticuerpos. Por otro lado, va a haber linfocitos T CD8 que cuando se activan lo que van a hacer es buscar células que están infectadas por virus o células tumorales y eliminarlas. Y también hay unos linfocitos T que se activan de una forma que no es hacia la guerra, sino hacia la paz, tratando de contrabalancear lo que puede ser una activación exagerada de la inmunidad, ¿no? Estos son los que llamamos linfocitos T reguladores, que cuando encuentran el antígeno, o sea, cuando una célula les presenta el antígeno, en lugar de promover la activación, promueven la regulación a la baja de la respuesta. Esto los vamos a ver también dentro de 2 clases. Entonces hoy nos vamos a concentrar más bien en los T colaboradores y los citotóxicos. Bueno, acá tenemos un esquema del circuito de circulación. Entonces ustedes van a ver que en rojo estaría la circulación a través de la sangre. Este sería un órgano linfoide secundario, donde hay unos capilares especiales que se llaman las vénulas del alto endotelio. Y luego estos órganos linfoides están conectados por vasos linfáticos aferentes que vienen desde los tejidos, y linfáticos eferentes por donde la linfa sale, circula y a través del conducto torácico vuelve a conectarse con la sangre. ¿Sí? Entonces, un linfocito T que sale del timo, que es un linfocito virgen, va a tener estos marcadores de superficie, que ¿por qué son importantes? Porque determinan cómo se va a comportar. O sea, acá vemos típicamente un ejemplo de linfocitos que a través de la circulación por la sangre, aquí salieron de la circulación y entraron en los órganos linfoides secundarios, atraídos por ciertas quimiotinas que hay. Ahora, ¿cómo se da esa extravasación? Bueno, en las vénulas del alto endotelio, esto es una micrografía donde hay un marcado especial de estas células, lo que se ve, y que están acá, ¿no? Cuando en la sangre entra un órgano linfoide secundario y a través de estos capilares, en esta zona están estas vénulas. Acá es donde los linfocitos dejan la circulación sanguínea y entran en el órgano linfoide secundario. Bueno, estas vénulas del alto endotelio tienen expresan una serie de moléculas que son complementarias a las que expresan los linfocitos T vírgenes y los linfocitos B vírgenes, porque esto es igual para ambos. Esto que estamos viendo acá ocurre en forma idéntica para los linfocitos B. Acá vemos más detalles. Este es un linfocito T circulando. Y acá vemos las moléculas con las que interactúa, y primero hay una serie de interacciones de no muy alta afinidad con estos glúcidos, con esta selectina. Luego aparece el componente, este receptor, para quenotinas que fueron secretadas acá en el tejido linfoide secundario.
Y finalmente, esta interacción aumenta la afinidad de esta integrina, que forma una interacción muy fuerte que permite esta diabetes, ¿no? Que la célula pueda atravesar el endotelio e ir hacia el ganglio. Acá tenemos una animación que ven, estas primeras interacciones son de baja afinidad y frenan las células que estaban pasando rápidamente. Acá vemos una célula que ya hizo interacciones. Acá. Acá. Ahí vemos una célula que hizo una fuerte interacción y acá vemos células que ya lograron penetrar al ganglio, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces ahora sabemos que los linfocitos pueden ingresar al tejido linfoide secundario y bueno, dependiendo de lo que encuentre en ese órgano linfoide secundario, va a marcar lo que va a ocurrir. Lo que estamos viendo ahora es que si no hay nada especial en este órgano linfoide secundario, el linfocito lo ingresa en el mismo, pero luego de un tiempo vuelve a circulación y bueno, y así se mantiene un ciclo. Y ese es un ciclo de largo aliento. Acá es solamente para mostrarles que a través del conducto torácico, como ven acá esos vasos linfáticos que están llegando, pueden verterse de nuevo en la sangre. Pero bueno, este circuito mantiene a los linfocitos vírgenes todo el tiempo en una forma de patrullaje, y que es muy importante para favorecer el encuentro con el antígeno, y también que tiene connotaciones, porque en este recorrido los linfocitos vírgenes van encontrando interacciones con el MHC y péptidos propios de moderada afinidad, pero que junto con la interleuquina 7 le permiten la sobrevida por mucho tiempo, e incluso la replicación en la periferia. Acá está esto de que se autorrenuevan regularmente, lo cual es importante también porque el timo produce una gran cantidad de linfocitos T en las etapas tempranas de la vida, pero deja de funcionar alrededor de los 60 años, y entonces los individuos veteranos se mantienen con los linfocitos T que generaron previamente, ¿no? Bueno, pero vemos entonces, ahora sabemos cómo circulan, ahora vamos a empezar a ver cómo se activan, y para ver cómo se activan tenemos que entender que necesitan que una célula en particular los active, y esas células son las células dendríticas, ¿no? Las células dendríticas se encuentran, como ya hemos visto otras veces, en los sitios donde es más probable que ingresen microorganismos, sobre todo en la piel o las mucosas, pero también hay equivalentes de células dendríticas en algunos órganos. Y bueno, esquemáticamente la célula dendrítica que está en un sitio cercano al ingreso de patógenos, va a ir al ganglio y ahí va a hacer alguna de sus funciones. Esa migración desde el sitio donde estaba en forma residente y en forma vigilante, se da en forma fisiológica, o sea, sin que haya un estímulo vinculado a un patógeno, con regularidad. Y ahí hablamos de que la célula dendrítica maduró en la periferia, aunque es totalmente funcional, la llamamos inmadura. Pero bueno, el evento que hace que termine migrando hacia el ganglio cercano es un evento de maduración. Y vamos a ver que ese proceso fisiológico que se da en ausencia de patógenos contribuye a establecer mecanismos de tolerancia de la inmunidad, ¿no? Pero lo que nos interesa hoy es el caso en que esa migración sea forzada y promovida por un encuentro con patógenos que hubo en la periferia. En ese caso la célula va a madurar también, pero además va a estar activada, ¿no? Y vamos a ver un poco los detalles, qué significa que está activado.
Esa activación va a permitir que la célula migre, y a su vez van a llegar al ganglio no solo las dendríticas activadas, sino componentes de lo que está ocurriendo en el sitio de inducción, ¿no? Que van a ser en parte los antígenos y también citoquinas. Entonces la célula dendrítica residente, la que está en el tejido, se caracteriza por ese estado de vigilancia en el cual tiene muchísimos receptores para componentes de patógenos y de DAMPs. Acá vemos la leptina de tipo C, están los receptores, va a haber receptores tipo TOL, y receptores scavenger, etc. Va a haber receptores para opsoninas del complemento que van a favorecer también la fagocitosis de los microorganismos que están ahí o sus componentes. Y la célula dendrítica también va a tener una alta capacidad de muestrear lo que hay en el espacio extracelular a través del proceso de macropinocitosis, que es un proceso que tiene particularmente activado y que produce un recambio del contenido de la propia célula que es muy dinámico. De tal forma que esa generación de vesículas por macropinocitosis ayuda a que, junto con la capacidad fagocítica que tiene muy marcada esta célula, ayuda a que haya un intenso muestreo de lo que está pasando ahí. Además tiene receptores para citoquinas inflamatorias, o sea, además de ser una potencial productora de citoquinas inflamatorias, que quizás no es su función principal, sí la es la de los macrófagos, por ejemplo, pero va a ser sensible a las citoquinas que está a su vez produciendo otras células, como los macrófagos, las células NK que puedan haber sido reclutadas. Bueno, esa célula dendrítica inmadura, que dijimos que puede madurar en forma fisiológica, pone el estímulo a través de sus receptores para PAM y de receptores para citoquinas, sufre un rápido proceso de maduración que le permite migrar hacia el ganglio, ¿no? Ese proceso de maduración, entre otras cosas, cambia los receptores para quimoquinas que tiene y ahora adquiere receptores para quimoquinas que secreta el ganglio. Entonces, hace su migración. Y un evento muy importante que ocurre en la activación es la expresión de estas moléculas que están en rojo acá, en este esquema, que son moléculas coestimulatorias. Hay dos CD80 y CD86, que llamamos colectivamente B7, que además aumenta la expresión de este receptor que ustedes van a ver que es muy importante en el diálogo entre la célula dendrítica y la célula T, o la célula T y la célula con la cual va a colaborar, ¿tá? Bueno, entonces la célula dendrítica ahora tiene la capacidad coestimulatoria y también perdió otras funciones. Por ejemplo, a esta célula ya no le interesa hacer fagocitosis ni pinocitosis, porque lo que importa es que lleve una muestra de los antígenos que tenía acá, ¿no? Entonces, tampoco los receptores para PAM ahora son tan importantes en el ganglio. O sea, sufre unos cambios fenotípicos que la preparan para hacer su función principal, que va a ser activar los linfocitos T. Bueno, entonces esto vuelve a estar representado acá, donde vemos el antes, digamos, en el sitio de infección. Otra vez vamos a repasar receptores para citoquinas inflamatorias y receptores para PAM que hacen que la célula dendrítica ahora exprese estas moléculas B7. ¿Ah? La molécula de B7 interactúa con CD28 y es la segunda señal para que se active el linfocito T, que recibió la primera señal a través del TCR, interactuando con el complejo MHC péptido,
donde este péptido es algún componente del microorganismo que estaba acá, ¿no? Va a haber muchos posibles péptidos que el sistema la célula dendrítica va a poder expresar, o sea que va a reclutar distintos clones de linfocitos T. Bueno, entonces acá tenemos un esquema del ganglio, vamos a ir viendo un poco qué pasa. Acá tenemos los vasos aferentes, por acá va a llegar el antígeno. El antígeno llega antes que las células dendríticas, porque a pesar de que dijimos que la dendrítica se va a activar rápidamente, igual eso lleva horas. Entonces lo primero que llega al ganglio es antígeno y citoquinas inflamatorias, y hay células dendríticas residentes que pueden comenzar el proceso de activación, es decir, captar ese antígeno, activarse con las moléculas proinflamatorias que vienen del sitio de infección y presentar antígenos a los linfocitos T que están llegando al ganglio. Bueno, acá está un poco esta pregunta que la contestaba recién, ¿no? O sea, las células dendríticas residentes pueden adelantar el proceso de activación debido a que son activadas por los factores que llegan. Pero luego de unas horas empiezan a llegar, ahora sí, células dendríticas que ya vienen con el antígeno procesado y que van a ir a la zona T. Esto en violeta es la zona donde están los linfocitos T, y esto en azul es donde están los linfocitos B. No, pero la dendrítica va a tener tropismo por la zona donde están los linfocitos T, y ahí va a participar en el proceso de activación. Y luego, y así en grandes rasgos, que es lo que muestra esta lámina, vemos que como resultado de la activación, los que tendrían un halo amarillo acá son linfocitos T que se activaron. Primero hay una etapa de multiplicación y después se diferencia. Luego de multiplicarse se diferencian y va a haber dos caminos para donde pueden ir. Algunos linfocitos T van a ir directamente a los tejidos donde son útiles, y ahí van a estar la mayoría de los linfocitos T efectores, ¿sí? Tanto los citotóxicos como algunos colaboradores. Pero algunos linfocitos T colaboradores van a tener tropismo por la región B del ganglio. ¿Por qué? Porque son linfocitos T que adquirieron un perfil de lo que llamamos linfocitos T foliculares. Esto lo vamos a ver en detalle en la clase que viene. Y su función es colaborar con las células B. Por eso tienen que quedarse en el órgano linfoide secundario, que es donde se van a activar los linfocitos B. Así que vamos a ver entonces que hay distintas formas de activación de los linfocitos T. Pero bueno, ya lo vamos a ver, eso vamos de a poco. Acá tenemos un poco para repasar cosas que vimos en la clase pasada, que hay células que llamamos gamma delta, que tienen otra forma de activación y de antígenos que reconocen. Y nos vamos a concentrar en la activación de los linfocitos T que tienen receptores alfa-beta, donde vamos a tener una población CD4 y una población CD8, y la diferencia grande es que los linfocitos T tienen un CD8 positivo, tienen un correceptor que interactúa con el MHC de clase 1, mientras que estos otros tienen un receptor que interactúan con el MHC de clase 2. ¿No? O sea que estamos viendo solamente la activación de los linfocitos T alfa beta. Bueno, acá vemos un poco más algunos detalles de lo que ocurre molecularmente, aunque no vamos a entrar en muchos detalles, solamente es como para que ustedes tengan una idea. El proceso de activación es muy sensible, como ven acá abajo en el recuadro rojo, 10 interacciones del TCR con
complejo de MHC péptido, son suficientes para disparar la activación. Pero hay otras moléculas que van a estar involucradas. Ya vimos a B7 y hay otras más que participan. O sea, es lo que llamamos esta sinapsis inmunológica, donde dos células se encuentran, involucra esta interacción, pero muchas otras más. Pero, ¿qué es lo que lo hace tan sensible? El hecho de que con 10 moléculas que den la especificidad ya es suficiente para el disparo, es porque el mecanismo tiene una cascada de amplificación muy importante. El TCR, este es los componentes alfa y beta de reconocimiento, pero el TCR en sí está formado por todas estas otras subunidades, epsilon, delta, gamma, epsilon y cadenas Z. Y estos tienen un montón de motivos de fosforilación, como ven acá, los citan. Y bueno, desde el punto de vista de su activación, inicialmente están en una zona distinta. El correceptor, acá estamos viendo solo lo que pasa para los linfocitos T, CD4. El correceptor está en una región distinta de la membrana, que se llama lipid graph, que tiene abundancia de colesterol y glicosfingolípidos, mientras que el TCR está en una región más, digamos, más común de la membrana. Esta región, que se llama lipid graph, es aproximada, o sea, el receptor es reclutado hacia esa región a través de la unión al MHC péptido y la interacción que tiene el correceptor CD4, ¿no? Al formarse este complejo de tres componentes, TCR, MHC y receptor CD4, las quinasas que estaban asociadas a este receptor se aproximan a los motivos de glicosilación acá, y ese es el disparador inicial de esta cascada. Después hay reclutamiento de otras quinasas y de factores que van a dar lugar a la activación de factores de transcripción. Pero esta señal es lo que llamamos la primera señal para que se dé la activación del linfocito T, requiere además la interacción, como ya dijimos, de las moléculas B7 con CD28. Y esa señal adicional está concertada con estas, y es lo que hace que se dé la activación en definitiva de esta célula. O sea, una primer señal viene a través de la interacción del receptor TCR, que es esto que vemos acá, con el MHC péptido, y la segunda señal viene por este lado, ¿no? Ahora bien, ¿en qué se convierte esa activación que, por supuesto, va a dar lugar a cambio en la expresión de ciertos genes, ¿no? Bueno, eso va a dar lugar a la producción de una citoquina, que es la interleuquina 2, junto con el receptor que la puede aprovechar. Eso lo vamos a ver en un segundo. Pero para completar esto que decíamos, acá están las otras moléculas que intervienen en la interacción. Esto es antes y después de la interacción. Y otra vez vuelve a haber como un reordenamiento de receptores. Hay algunas de estas moléculas que sí forman interacciones acá, pero que se segregan y van a distintas regiones de lo que es la sinapsis inmunológica, que actúan como inhibidores de la activación. Por lo tanto, en el momento que se forma esta sinapsis, no solo se dan las interacciones y lo que veíamos recién, sino que hay movimiento de receptores que contribuyen a reforzar la interacción entre las células, pero además tienen esos efectos como dejar de inhibir la activación del TCR. ¿Sí? Acá vemos esa sinapsis donde ven, acá hay un linfocito T y una célula presentadora, y ven que en el centro, donde está lo rojo, es donde están los principales componentes estos que vemos, los que dan la especificidad, el TCR, etc. Y en la periferia están esas otras moléculas
que forman enlaces no tan fuertes, pero que contribuyen a la interacción y a la activación. Bueno, como resultado de esa activación, decíamos que se activan una serie de genes, donde los más importantes son los que mostramos acá, que es la producción de interleuquina 2, sería este triangulito que vemos acá, y la producción de este componente del receptor para la interleuquina 2. O sea, miren lo que hace la célula. La célula, en vez de activarse directamente, utiliza un mecanismo un tanto, que puede parecer un tanto extraño, que es, produce una citoquina, que es la interleuquina 2, la secreta al espacio extracelular y a su vez genera el receptor para unirla, ¿no? Antes el linfocito B virgen expresaba un receptor de muy baja afinidad para la interleuquina 2, pero ahora al activarse produce una nueva cadena que complementa el receptor y ahora es de alta afinidad. O sea que la célula secreta una citoquina que a su vez le sirve de estímulo para activarse, ¿no? Eso lo vamos a entender mejor cuando veamos cómo funcionan los linfocitos T reguladores, porque el robar esta citoquina que secretó el linfocito que se está activando es una forma de evitar que se active, ¿no? Y eso es justamente lo que hacen los linfocitos T reguladores. Una de las cosas que hacen, pero eso como dijimos lo vamos a ver después. Lo que vemos ahora es que la célula produce interleuquina 2 y eso sirve para estimular su proliferación. Y lo primero que hace es proliferar. Acá les muestro en esta fotografía un ganglio inflamado. Muy seguramente ustedes habrán tenido algún evento en el cual se les inflamaron los ganglios. Ese aumento de volumen del ganglio que tiene que ver bueno, con que hay un mayor influjo de linfa, pero también es porque aumenta la cantidad de células que hay en el ganglio. Miren esta gráfica. Inicialmente, si vemos las células que eran específicas para un dado antígeno, esto es una representación, pero una representación teórica, digamos, un esquema, pero en realidad esto es lo que se ve. O sea, inicialmente quizás hay 100 células que son específicas o una cantidad así de una centena de células que tienen especificidad por los péptidos que aparecen con una dada infección, pero esas células rápidamente se multiplican en forma exponencial, como ven acá, aumentando el número miles de veces, y bueno, y es por eso que vemos ese aumento de volumen, ¿no? La célula virgen original, como dice acá, puede expandirse hasta 50.000 veces, y eso ocurre muy rápidamente, puede ocurrir en una semana. Muy bien. Entonces ahora tenemos esa expansión, pero además de expandirse, los linfocitos T se diferencian. Pero vamos a ver un poquito lo de la expansión, porque la expansión, acá estamos viendo la interacción cuando se está produciendo antes de que, en el momento inicial de la activación, ¿no? Entonces, acá apareció esta molécula que mencionamos hoy, que cuando la célula dendrítica se activa en la periferia, además de B7 hablamos colectivamente, pero ya saben que hay B7.1, B7.2, que son CD80 o CD86. Bueno, cuando decíamos que cuando se activa, aparece la molécula B7, pero aparece también esta otra molécula. Y cuando empieza de las primeras etapas que ocurren en la activación de la célula T, es la regulación en alta del ligando para este receptor. O sea que de los primeros genes que se van a expresar por la célula T van a ser el ligando para CD40. La interacción que se da acá tiene un
un componente de activación también para la célula dendrítica. O sea, la célula dendrítica ahora va a recibir señales que van a hacer que aumente la expresión de B7. Eso refuerza la activación porque más moléculas de CD28 pueden involucrarse y bueno, y entonces esta señal como que aumenta. Ahora, eso no puede, eso necesita un control porque como vimos, la proliferación de las células T puede ser muy explosiva. Entonces, tiene que haber mecanismos de regulación. Y un mecanismo de regulación que ocurre es que a medida que se va activando el linfocito T, y en forma más tardía, empieza luego a expresar esta otra molécula, CTLA4. CTLA4 es una molécula que tiene cierto parentesco con CD28, pero tiene mucho mayor afinidad por B7 de la que tiene CD28. Por lo tanto, cuando aparece CTLA4, aparece un competidor para CD28 y por lo tanto secuestra la mayoría de las, o sea, compite favorablemente por unirse a B7, dificultando la señal que llega por CD28 y eso contrabalancea, es el balance que hace que la proliferación no sea descontrolada. Acá lo vemos, CTLA4 no solo compite, sino que además envía una señal negativa para la célula T de activación. Y esta molécula es tan esencial que si falta, se producen problemas de linfoproliferación descontrolados. Animales sin CTLA4 mueren tempranamente porque sus linfocitos T proliferan tanto ante cualquier estímulo que simplemente mata al animal. Bueno, CTLA4 es un blanco para la terapia. Hay anticuerpos que bloquean CTLA4 y eso permite aumentar la activación de la inmunidad y se usa en la terapia para cáncer, ¿no? Eso fue una terapia revolucionaria que el premio Nobel de Química de 2018 fue a uno de medicina de 2018 fue a uno de los inventores, a los descubridores de ese mecanismo terapéutico. Muy bien. ¿Venimos bien hasta acá? Bueno, Sí. asumo que sí. Bueno, entonces vimos ahí el mecanismo por el cual los linfocitos T son despertados de su vida como linfocitos vírgenes y pasan a activarse, ¿verdad? Entonces decimos que se proliferaban, pero además de proliferar y de recibir las dos señales, hay una tercera señal que está dada por las citoquinas, ya sea las que secreta la célula presentadora, como se muestra acá, o las citoquinas que están llegando al ganglio o al vaso o a las placas de Peyer del sitio donde está la infección, ¿no? Y bueno, esto que está representado acá como un punto de infección, y acá están llegando las dendríticas, el antígeno, pero además citoquina, es lo que nos va a dar distintos perfiles de activación. Y lo que hay en esta lámina, que es un poco entreverada para ver así de golpe, pero la vamos a ir viendo de a poco, es lo que se muestra es la activación de lo que sería esto que está acá, que sería un linfocito virgen CD4 positivo. Y esta es una célula dendrítica que se activó en la periferia y ahora está en un ganglio. O sea, estamos viendo lo que pasa durante la activación. Acá está la molécula B7, acá está el TCR con el MHC de clase 2. Entonces puede haber distintos destinos para cómo se va a activar esta célula. Esta célula puede terminar activándose en esta dirección y dar lugar a estos linfocitos T efectores que llamamos TH1,
que tienen como marcador el factor de transcripción TB. Y bueno, estos se generan si durante el momento que está recibiendo el estímulo el linfocito T virgen recibe el estímulo del interferón gamma y la interleuquina 12. ¿No? El interferón gamma puede ser que lo estén produciendo células como células NK que fueron reclutadas al sitio de infección, y la interleuquina 12 la puede producir la propia célula dendrítica en determinado contexto de activación. Ese contexto generalmente está dado por lo que llamamos patógenos de tipo 1, que son virus y bacterias, ¿no? Estas bacterias generalmente las más potentes para dar esta vía van a ser las bacterias intracelulares, los virus van a serlo en todos los casos, pero también pueden ser otro tipo de bacterias. Bueno, eso da generalmente un perfil de activación tipo TH1, que se caracteriza por la expresión de este factor de transcripción y además por secretar interferón gamma, esta citoquina que llamamos interferón gamma. Después hay otro tipo de patógenos que son las bacterias extracelulares, también los hongos, que tienden a dar otro tipo de perfil de activación de los linfocitos T, y esto está mediado sobre todo porque los PAMs que presentan estos patógenos hacen que aparezca estas citoquinas IL-6 y IL-23. TGF-beta comúnmente está presente en los tejidos. Y bueno, esta combinación hace que se generen linfocitos con este factor de transcripción, que llamamos TH17, y secretan interleuquina 17. Y el tercer tipo de linfocitos T colaboradores CD4 positivos son los TH2, que están orientados a lidiar con parásitos y larvas de insectos, o sea, en vez de microorganismos, macroorganismos, ¿no? Y esos están sobre todo, esta diferenciación está promovida sobre todo por la interleuquina 4, aunque participan también estas otras citoquinas que son secretadas por células de la respuesta inmune innata. Bueno, esta respuesta está muy vinculada también a estas células mastocitos, basófilos, células NK, que también, si ya se han activado, pueden promover esta vía. Y la secreción de estos linfocitos no es tan de una citoquina predominante, estos también secretan TNF-alfa, pero acá hay un conjunto de citoquinas más abundantes. La IL-4 es muy manifiesta, pero como vamos a ver hay varias que tienen distintas acciones. Entonces, desde el punto de vista de los linfocitos TCD4 tenemos estos tres tipos principales en términos de linfocitos efectores, y vamos a ver un poco de cada uno de ellos. Acá estaríamos viendo un linfocito TH1, que es esto que está acá, un linfocito TH1 efector, que, a ver qué, un linfocito TH1 efector. Como ven, las interacciones que hacen que pueda interactuar con esto que es un macrófago. Este es un macrófago que, si prescindamos un poco por un momento del linfocito T, en condiciones normales, este macrófago, por su funcionalidad innata, va a ser capaz de fagocitar bacterias, por ejemplo, o ya sea directamente con sus receptores Scavenger, o a través de anticuerpos que están unidos a bacterias, o sea, bacterias opsonizadas, o bacterias opsonizadas no solo por anticuerpos, sino por moléculas de complemento. Bueno, una vez que ingresan esas bacterias, va a generar péptidos que se presenten en el complejo de MHC de clase 2. Y de ahí vemos que está la posibilidad de la interacción. Ahora sí volvemos a este linfocito. El problema es que en este proceso
del macrófago, que muchas veces es suficiente para combatir muchos microorganismos, hay algunos microorganismos que no les resultan tan fáciles. Por ejemplo, acá hay un montón de nombres: Listeria monocitógenes, Salmonella, Neisseria gonorrea, Mycobacteria tuberculosis, la lepra, Candida albicans, etc. Esos microorganismos han aprendido cómo burlar a estos mecanismos de destrucción del macrófago. Sin embargo, el macrófago presenta péptidos en su MHC y es reconocido por un linfocito T que se activó de la forma que vimos en la dirección de TH1. Entonces, a partir de esta interacción, este linfocito va a secretar interferón gamma. Esta célula tiene receptores para interferón gamma y lo que va a pasar es una sobreactivación del macrófago, que lo vemos acá expresado sobre todo por un aumento en la expresión de la molécula INOS, que es una sintasa de óxido nítrico inducible que es capaz de producir especies reactivas del nitrógeno, reforzando las especies reactivas del oxígeno que producía el macrófago. Eso permite que se eliminen muchas de estas bacterias que decíamos, y esta lámina ya se las mostré. Acá vemos macrófagos que en ausencia de interferón gamma no pueden lidiar con Mycobacterium tuberculosis, lo que está en Bordeaux, y al agregar interferón gamma, como rápidamente las bacterias desaparecen y son destruidas, ¿no? Pero como vemos, este linfocito que está interactuando con el macrófago se activa in situ, y además el interferón gamma que secreta no solo le sirve al macrófago, también hace que se activen células NK, las cuales a su vez pueden tener una función directa en combatir la infección, pero además amplifican la secreción de interferón gamma. Lo mismo pasa con los linfocitos T efectores, que se activaron en forma paralela, quizás con péptidos presentados en el MHC de clase 1 derivado del mismo patógeno. Pero, bueno, y estos van también a producir interferón gamma, y como resultado de la activación del macrófago también se van a producir otro montón de citoquinas, entre esas citoquinas que reclutan precursores de macrófagos, o citoquinas inflamatorias que activan otros macrófagos, o estas que vemos acá, TNF alfa, interleuquina 1, que activan neutrófilos con alta capacidad fagocítica, y también interleuquinas que van a su vez a activar los linfocitos T citotóxicos, que en definitiva van a colaborar, por ejemplo, si estamos lidiando con una infección viral, eliminando células infectadas directamente a través de este reconocimiento. O sea, que ven acá hay una orquestación que está dada por el linfocito T colaborador, que puede ser activando la capacidad fagocítica del macrófago, como indirectamente aumentando la actividad citotóxica de los linfocitos T efectores. ¿Ah? Eso es en cuanto a TH1. Los TH2. Dijimos que los TH2 participan en la respuesta contra parásitos, larvas de insectos, es decir, principalmente contra macroorganismos, ¿no? Los macroorganismos, por ejemplo, no pueden ser fagocitados por el tamaño y requieren otros mecanismos de destrucción. Esos mecanismos están muy vinculados a gránulos que tienen estas células que vemos acá, eosinófilos, basófilos, mastocitos. Y bueno, una vez que se activó un linfocito TH2, va al tejido donde está la infección. Ahí hay células que son células propias, como macrófagos u otras células, que son capaces de presentarles péptidos derivados de estos patógenos. Y bueno, el linfocito puede activarse secretando estas patrón de citoquinas que ustedes ven acá, que cada una tiene su propia actividad, como puede ser
activación de macrófagos por la vía alternativa, promover la producción de IgE. ¿Se acuerdan que la IgE es específicamente producida para actuar contra este tipo de organismos porque se une a su superficie y eso permite reclutar la actividad de estas células que decíamos, como los eosinófilos, por ejemplo, o activar a los mastocitos que pueden secretar citoquinas que ayudan a eliminarlo. Bueno, acá vemos en esta lámina una serie de acciones que puede haber. Este sería un parásito, y acá vemos el linfocito TH2 que llegó al tejido luego de activarse en el ganglio drenante. Y si recibe la presentación de antígenos y secreta estas citoquinas, bueno, un poco lo que comentábamos acá, activará macrófagos en forma alternativa. Puede activar células que a su vez producen cambios en la permeabilidad del epitelio y permiten que parte de los componentes de acá actúen contra el parásito. Algunas de estas citoquinas tienen acción sobre el músculo liso y promueven el peristaltismo que ayuda a eliminar esos parásitos. Hay citoquinas que promueven directamente la producción de mucus, que también ayuda a evitar el contacto de los parásitos con el epitelio, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso vinculado a actividades que resultan de las citoquinas que secretan estas células, pero además dijimos que esas citoquinas promueven la producción de anticuerpos con un perfil de IgE, y acá vemos para los cuales todas estas células que están vinculadas a la respuesta contra parásitos tienen receptores, y acá vemos una larva de schistosoma, un parásito, recubiertas de eosinófilo, debido a que la IgE que se generó contra la larva permite reclutarlos. Muy bien. Así que esas serían las funciones de los linfocitos TH2 colaboradores. Nos quedan por ver los TH17. Los TH17 son linfocitos T que se encuentran, digamos, un macrófago que les presente el antígeno en la periferia. Este se activó, como vimos anteriormente, en un contexto en el cual se generó un perfil TH17. Si ahora va a la periferia y encuentra un macrófago que le presente péptidos derivados del microorganismo que está ahí, y estos en general está vinculado a bacterias extracelulares o hongos, bueno, lo que le va a pasar a este linfocito es que va a hacer lo que sabe, que es secretar interleuquina 17. Principalmente va a hacer eso, y eso tiene un efecto sobre las células locales, las células tanto del endotelio como del estroma, del tejido donde está. Esas células tienen receptores para interleuquina 17 y esa interacción les va a promover que secreten algunas citoquinas inflamatorias como la IL-6, factores de crecimiento que por vía sanguínea van a la médula y hacen que se produzcan más células, en particular neutrófilos y monocitos. Y bueno, eso, y esta citoquina que está acá, la CXL8, que es capaz de reclutar neutrófilos. Y esa es la función principal que terminan haciendo estos linfocitos TH17. Son excelentes reclutadores por vía indirecta, porque la IL-17 activa estas células que producen esta citoquina. Son excelentes reclutadores de neutrófilos, y eso refuerza el reclutamiento de neutrófilos que se producía por la inmunidad innata, ¿no? Entonces ahora tenemos el mecanismo innato de reclutamiento más este que tenemos ahora. Bueno, eso da lugar a la destrucción de las bacterias, y los neutrófilos que en forma terminal actuaron fagocitando van a dar componentes
que van a tener una regulación negativa y hacen que el macrófago deje de secretar interleuquina 23, por lo cual baja la activación de estos linfocitos, ¿no? A diferencia de los otros dos que vimos antes, los linfocitos TH17 son más plásticos en términos de su diferenciación. O sea, un linfocito TH17 puede revertir o cambiar su perfil y evolucionar hacia otras formas, TH2 o TH1, en particular TH1, que también es muy eficiente para responder contra este tipo de microorganismos. La respuesta TH17 es una respuesta muy potente, muy inflamatoria, y generalmente se resuelve muchas veces por esa vía, reconvirtiéndose en otro perfil. En muchas enfermedades autoinmunes, la activación inicial TH17 no terminó de resolverse bien y persiste, y bueno, y es la causa en sí mismo de la enfermedad, ¿no? Es un poco lo que dice acá, un número importante de enfermedades autoinmunes están vinculadas a una activación sostenida de TH17. O sea que acabamos de ver la activación de los tres tipos principales, esto que vemos acá, donde cada uno de ellos tiene una especialización, ¿no? Dando lugar a lo que llamamos inmunidad sistémica, cuando está orientada más bien a microorganismos intracelulares. La actividad inflamatoria, TH17 o TH2 para la inmunidad de barreras. Pero los linfocitos CD4 también se pueden activar en otras dos formas, que no las vamos a ver hoy, las vamos a ver en otro momento. Una es la generación de linfocitos T helper foliculares, que no van a la periferia, se quedan en el ganglio porque tienen que colaborar con los linfocitos B para que se produzcan anticuerpos. Y bueno, y también tenemos la generación de estos linfocitos reguladores que yo les decía que participan en regular la actividad, la intensidad de la respuesta inmune, controlando que no se pase de actividad, ¿no? Regulándola a la baja. Ya vimos también hace un rato que había también moléculas que participaban en esa regulación a la baja. Bueno, acá hay un mecanismo celular también que tiene mediadores moleculares y de contacto. Pero esto lo vamos a ver en la clase dentro de 2 clases, como les decía, ¿tá? Bueno, nos queda ver un poco lo que es la activación de los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Y acá hay un esquema de lo que es una infección viral típica, donde lo que está en amarillo es la carga viral, que empieza a aumentar mucho, y lo primero que aparecen son los interferones de tipo 1, que ustedes vieron en la clase de innata, y que vamos a volver a repasar en la clase de respuesta contra virus. O sea que lo que primero aparece es una respuesta innata antiviral. Luego aparece también las células NK, que también actúan por la vía en forma innata, en principio, después pueden ser reclutadas para actuar en forma adaptativa a través de ADCC. Y acá aparece la producción de linfocitos T citotóxicos. Como ven, es más tardío, pero muchas veces son imprescindibles para el control de la enfermedad viral, de la infección viral, ¿no? A veces estos mecanismos innatos no son suficientes, y si no tenemos células T, no tenemos buenas respuestas, ¿no? Los linfocitos T citotóxicos, por supuesto que requieren la presentación a través de MHC de clase 1, como vemos acá, y también requieren la coactivación a través de CD28. Y esto sería B7. Si nosotros tenemos en una célula dendrítica que se infectó,
no tenemos gran problema en imaginarnos cómo este péptido llegó acá, porque al MHC de clase 1 van a llegar péptidos que se producen en el citosol, y si tenemos una infección viral vamos a tener componentes del virus generados en el citosol, o sea que llegaron al citosol. Si no tenemos, y generalmente además el hecho de que se ha infectado produce dispara la propia activación de la célula dendrítica, que aumenta mucho su coestimulación. Si la célula no se infectó, y aún cuando se haya arreglado para hacer complejos MHC de clase 1 con componentes virales sin tener el virus en el citosol, porque no se infectó, pero que sí los consiguió a través de presentación cruzada, algo que mencionamos en la clase pasada. En ese caso, la activación de un linfocito CD8 virgen puede no ser suficiente con el estímulo directo, porque la coestimulación no es tan potente. Sin embargo, como esta célula además va a estar presentando por el MHC de clase 2 componentes del virus, porque la dendrítica también captó el virus, de hecho en este caso exclusivamente desde la forma extracelular del virus. Bueno, en ese caso la activación de linfocitos T CD4 va a hacer que la dendrítica se active por sí mismo, y como vimos aumenta la expresión de B7, entonces ahí sí va a poder activar al linfocito CD8. O sea que se requiere la coactivación de ambas células en este caso. Bueno, y después la forma como los linfocitos T citotóxicos eliminan a sus blancos, que son células infectadas por virus generalmente, o pueden ser bacterias también, y que tienen que estar en el citosol, esa es la condición. O pueden ser células tumorales también. Bueno, la forma en que eliminan a las células infectadas es saliendo, luego de activarse, proliferar y diferenciarse, salen a la periferia, y bueno, cuando encuentren una célula, acá vemos, va a haber una interacción. Si esta célula se infectó y está presentando péptidos de este mismo virus que estaba acá, el mismo complejo MHC que vio este linfocito cuando se estaba activando, lo ve acá y se va a activar. Y la activación implica un montón de otras moléculas en la interfase, parecido a como veíamos en la activación, pero lo importante es que se genera un espacio estrecho de contacto entre las células que permite que gránulos que están en el linfocito T, estos que vemos acá, sean liberados. Acá estamos viendo en este video varias imágenes donde vemos los gránulos de distinto color, y acá la célula blanco la vemos en naranja, los linfocitos T en verde. Bueno, ustedes ven que ahí hay un contacto. Lo que está pasando en ese contacto es que los gránulos que tienen los linfocitos T citotóxicos contienen dos tipos principales de proteínas. Unas que llamamos perforinas, que son capaces de formar un poro, sería lo que está representado acá, un poro por el cual pueden ingresar otros componentes, y por ese poro que formaron las porforinas, que se parece un poco al MAC, en el sentido que son varias unidades que forman como un canal, ingresan unas enzimas, gran enzimas, que son capaces de disparar el programa de caspasas en la célula. Y eso conduce a la apoptosis de la célula infectada. Otra forma de actuar que tienen los linfocitos T es expresando el ligando para Fas. La célula infectada, en particular por su condición de estrés, va a expresar la proteína Fas, y el linfocito T que se activó tiene el ligando
correspondiente, y eso induce una vía directa de activación de la apoptosis, ¿no? Donde la especificidad otra vez en ambos casos está dada por el reconocimiento del linfocito a través del TCR y MHC-PEP. Bueno, así que la forma de actuar entonces de los linfocitos T citotóxicos es inducir la apoptosis de células infectadas o tumorales, y se activa en un contexto que generalmente coincide con el de activación TH1 de la CD4, ¿no? Porque ambos están coordinados para lidiar con este tipo de patógenos. O sea, este linfocito acá, CD4, que se está activando, muy probablemente se diferencia en un perfil TH1, y acá se está activando células T citotóxicas, y ambos van a colaborar luego en la destrucción. Bueno, como resultado de la actividad de las células efectoras, que como ven acá, tuvimos la activación y tenemos las células efectoras, las mismas pueden expresar una serie de receptores de homing que las llevan a los destinos en donde se necesitan. Todos estos mecanismos que hablamos van a ocurrir en tejidos donde se está dando la infección, ¿no? Y estas células efectoras expresan el CD40 y tienen su tropismo, está dado por ir hacia el tejido, excepto aquellas que funcionan colaborando con los linfocitos B, ¿tá? Ahora, estas células son células efectoras terminales. Tienen un factor pro-apoptótico activado de por sí, de tal forma que su tendencia es a morir relativamente pronto si no reciben suficientes señales. Y esas señales de sobrevivencia vienen de las citoquinas proinflamatorias, en particular de la interleuquina 2, o sea, su sobrevida va a depender de que puedan responder a la interleuquina 2 y también a la interleuquina 7, que es un factor de sobrevivencia general de la célula. Pero las células efectoras tienden a perder la capacidad de responder porque baja la expresión de los componentes receptores que le permiten detectarlas, pierden la capacidad de responder a la interleuquina 2 y L7, la interleuquina 2 en particular, a medida que desaparece el antígeno y el estímulo, y lo mismo pasa con las citoquinas inflamatorias. Si se resuelve la infección, ya no hay citoquinas inflamatorias y no hay antígeno para el estímulo, y entonces muchas de las células lo que va a pasar es que tienden a desaparecer. Acá vemos, esto sería una infección viral, la carga viral, y cómo las células van a tener un aumento, van a estar muy activas acá, de hecho eliminan la infección viral, y luego lo que va a pasar es que la mayoría de esas células mueren y solo algunas permanecen en lo que sería la fase de memoria, ¿tá? ¿Y cómo son esas células de memoria? Bueno, acá teníamos las células efectoras, que ya vimos que son las que se mueren luego de haber combatido la infección. Pero una fracción de estas células va a adquirir un perfil de sobrevivencia de larga vida. Son células que van a seguir respondiendo al estímulo de citoquinas como la interleuquina 7. Y bueno, vamos a tener células de memoria que viven por muchos años, ¿no? Acá ven un comentario en el caso de la viruela, una vacuna que ya no se da más, pero que se dio en gente muy veterana, y se ve que 70 años más tarde todavía tienen células T de memoria. ¿Y cómo son esas células T de memoria? Bueno, hay dos tipos principales. Una son las células T de memoria central, que son las que vemos acá. Estas células T, que ven que tienen dibujado como como un receptor distinto de quemoquinas que está acá, que justamente tienen afinidad
sería el receptor CCR7 que tiene afinidad por el tejido linfóide. O sea, estas células tienen un patrón de circulación que es muy parecido a los linfocitos T vírgenes, en el sentido de que recorren los sitios linfoides secundarios, luego van a la sangre a través de la linfa y por la vena subclavia, de la sangre vuelven a traer los órganos linfoides y así circulan todo el tiempo. Y bueno, con respecto a las células vírgenes, primero están muy aumentadas en número y además pueden activarse, tienen requisitos de activación mucho menores, entonces pueden activarse más rápido y diferenciarse a células T efectoras. Después tenemos esta otra población que son células T de memoria, que tienen en realidad dos poblaciones. Lo importante de estas células T de memoria es que su misión no es activarse en los órganos linfoides secundarios, sino activarse y actuar directamente en el tejido. O sea, estas son células muy cercanas a ser células efectoras, ¿no? Tienen que tener contacto con el antígeno para activarse, pero es prácticamente el único requisito que necesitan. Y les decía que hay dos poblaciones. Hay unas células de memoria que tienen un patrón de circulación en el sentido de que recorren los tejidos, a través de la linfa vuelven a la circulación sanguínea y de la circulación sanguínea salen hacia los tejidos en forma regular, digamos, y vuelven a la circulación. O sea, la diferencia del patrón de circulación es que no tienen tendencia a circular dentro de los órganos linfoides secundarios, simplemente tienen ese circuito. Y luego tenemos las células de memoria residentes, que son las células de memoria con un perfil muy similar a las anteriores, que son capaces de establecerse en determinados tejidos, que está vinculado con la razón por la cual se activaron, ¿no? Van a ir a la piel, van a ir a ciertos territorios de la mucosa, van a ir a ciertos órganos, pero una vez que van ahí, ya se quedan ahí y se autorrenuevan ahí o tienen larga vida en ese contexto, ¿no? Y estas células de memoria efectora son de activación mucho más fácil que las células de memoria central. Sus requisitos de activación son menores y son bastante plásticas, o sea, pueden derivar de un perfil de activación determinado, ya sea TH1, TH7, 17 o TH2, pero dependiendo de cómo se da la infección esta vez, o sea, puede ser el mismo patógeno que ahora infectó en un lado y ahora infecta en el otro. Antes era en una herida, ahora es en una mucosa, etcétera, etcétera. Y eso puede hacer que cambien el perfil de activación. O sea, no necesariamente si derivan de una célula TH17 se van a activar como tal, sino que pueden activarse de repente como TH1, ¿no? Muy bien. Y acuérdense eso que les decía, que les comentaba al principio. Las células T miran en las moléculas de los microorganismos regiones que los anticuerpos no acceden, que son el interior de la proteína. O sea, puede haber epítopes T que derivan de la superficie de la proteína, puede ser un evento casual que derive de la superficie de la proteína, pero también pueden derivar de péptidos que están en el interior de la proteína, ¿no? Este péptido es mucho más difícil para cambiar para el patógeno porque el core de las proteínas es algo muy empacado y es muy difícil hacer cambios ahí adentro y por lo tanto es más conservado. Y como ejemplo siempre hay una serie de infecciones virales como el virus del herpes, el citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr, que son virus que hacen como pulsos de infección. El herpes es típico, ustedes lo habrán visto que en algunas personas tienen un brote de herpes, de infección de herpes en el labio,
pero luego el virus se retrae y a través de las acciones neuronales va al cuerpo de la célula dendrítica donde se aloja y ahí tiene una tasa de reproducción muy lenta, pero que a veces genera mutaciones, y cuando vuelve a dar un nuevo pulso de infección, los anticuerpos que se generaron pueden haber perdido la especificidad porque hubo mutaciones, pero muy difícilmente el virus haya mutado el core y por lo tanto va a haber una respuesta T que ya va a actuar. En particular, los linfocitos T citotóxicos de memoria van a actuar rápidamente y los efectores van a ayudar a que se produzcan anticuerpos contra la nueva variante. Bueno, muy bien. Y como resultado de esto, otra cosa que quería comentarles para que ustedes tengan claro, cuando vemos cómo funciona la inmunidad a lo largo de la vida, o sea, cuando un niño recién nace, tiene una alta diversidad de linfocitos T, o sea, sus TCR son muy variados. Por supuesto que nace en condiciones desventajosas, porque más allá de los anticuerpos que le envía la mamá, no ha tenido contacto con patógenos, entonces este es un periodo susceptible de infecciones. Y luego empieza a generar su cultura inmunológica, digamos, generando células de memoria para combatir distintas infecciones. Pero el costo, digamos, a lo largo de la vida, o sea, acá hay un periodo que es muy eficiente porque se generó memoria y hay todavía un amplio repertorio, pero en la edad avanzada el repertorio de células T que tenemos va a estar muy restringido. La mayoría van a ser células de memoria que son muy buenas para lidiar con infecciones que conocemos, pero son muy malas para lidiar o están restringidas para lidiar con infecciones nuevas. Es lo que vemos, por ejemplo, entre otras cosas, en la respuesta al coronavirus, que sabemos, por ejemplo, que los individuos que fueron más susceptibles, que más fáciles, eh, eh, más chances tuvieron de morirse, fueron las personas muy mayores. No solo hay otras cosas de la inmunidad que no funcionan bien, pero una de las razones principales es que la diversidad de linfocitos T para dar arranque a la respuesta es muy limitada, ¿no? Bueno, y bueno, finalmente, un poco recapitulando, lo que vimos hoy es que los linfocitos T se activan a través de células dendríticas que a su vez se activaron a través de la respuesta innata en el tejido, que eso va a dar lugar a células que van a actuar en la periferia, células CD4, CD8, con distintos perfiles, ¿verdad? Esto sería un perfil TH1 relacionado con la producción de interferón gamma, donde hay activación de macrófagos, de células NK, de linfocitos citotóxicos, ¿no? Y esto funciona muy bien para virus, bacterias, protozoarios intracelulares, que bajo el influjo de la interleuquina 4, sobre todo se pueden diferenciar en un perfil TH2, que va a producir no solo IL-4, como vimos, un montón de citoquinas que tienen efecto en lo que llamamos inmunidad de barreras, donde se suelen alojar estos macroparásitos para expulsarlos y para evitar que colonicen. Y también vimos que hay linfocitos que pueden terminar con un perfil TH17 que secretan esta citoquina, la IL-17, que activa diversos tipos celulares para que secreten hemoquinas que reclutan sobre todo neutrófilos, y esto es bueno para lidiar con hongos y bacterias extracelulares. No lo vimos en esta clase, lo vamos a ver en las que sigue, que algunos de estos linfocitos T colaboradores CD4 se diferencian en linfocitos que pueden interactuar con los linfocitos B vírgenes para activarlos y que se conviertan en células plasmáticas que secretan anticuerpos de alta afinidad y que dan células B de memoria, etcétera, etcétera. Y también células T reguladoras,
que la vamos a ver 2 clases más allá, que tienen como objetivo controlar que esta respuesta no se pase de mambo y ataque nuestros propios tejidos. Y bueno, que como resultado de esta activación de estas poblaciones van a generarse células de memoria, tanto centrales como efectoras, que bueno, van a facilitar esa segunda respuesta y que vimos también que se acumulan a lo largo de la vida. Creo que eso sí, efectivamente es todo lo que teníamos para comentar la clase de hoy. No sé si querés, como siempre abrimos a la posibilidad de preguntas. Y ustedes me dirán si tienen alguna pregunta o no, quieren mirarlos tranquilos, esto después en la versión grabada que vamos a subir. Y bueno, cualquier cosa nos hacen llegar las preguntas por el mail o en la próxima clase, ¿les parece? Bueno, sí. Sí. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, adelante, pero como... Yo tenía una duda, pero de cosas de clases pasadas. Ya, espera que termine la grabación.